La cámara está otra vez. La otra vez lo que hicimos fue desenchufar y volver a enchufar. No fue demasiado. Medio flojo. Estamos tratando de conectar la cámara. No, pero me dice que no se puede. A ver. Eso. Qué raro. Lo cachuzo. Eso. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar en una clase más. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Profesor. Bueno, si les parece bien, continuamos con el cronograma. El cronograma indica dos temas que se van a ver en la clase de hoy y en la clase que viene, que son derechos económicos, sociales y culturales y derechos de disidencia colectiva. Yo les propongo invertir el orden, arrancar con derechos de disidencia colectiva y dejar derechos económicos, sociales y culturales para la clase del viernes. Porque prefiero dar la clase de derechos de disidencia colectiva como me entiende yo, elijo yo el tema. Iba a meter un chamullo de por qué arrancar por ahí, pero no tengo un buen chamullo. Prefiero dar ese tema que lo tengo mucho mejor preparado. Bueno. Perdón, profesor, ¿cómo es que dijo el título de lo que va a explicar hoy? El Bustis hoy. No te escuché nada. No, le preguntaba cómo es el título de lo que va a explicar hoy. Marta, espera un poquitito. Sí. Ahora sí, Marta. No, si podía repetir el título de lo que va a explicar hoy. ¿Cómo no? Derechos de disidencia colectiva. Derechos. Eso. Sí. Y para el viernes, derechos económicos, sociales y culturales. Exactamente. El otro título sería para el viernes. Eso. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de empezar con el tema de hoy? Sí. Que algo que no me quedó claro. Estoy leyendo órganos de poder. Sí. En el manual de Vidal Campos, y dice que los órganos de poder no son personas jurídicas, no tienen personalidad. La persona jurídica con personalidad es el Estado. Por eso, ni los órganos de poder separadamente considerados, cada uno en particular, ni el gobierno, que integran en conjunto, pueden ser demandados en juicio. Y dice que hay que demandar, a quien hay que demandar es al Estado. No entiendo ahí, según lo que estuve leyendo, las personas que actúan en el poder, que tienen funciones, se le dice órgano individual, ¿no? A las personas. Y órgano institucional cuando ya es un organismo. ¿Está o entendí mal? Pero no entiendo cuál es tu pregunta. La pregunta mía es porque dice que solamente, supuestamente en los ministerios, eso es lo que no entiendo, ¿no se los puede demandar a los ministerios? Porque dice que hay que demandar solamente al Estado en un caso de conflicto. Son dos problemas diferentes, digamos. Vos tenés un problema del problema conceptual de quién es la persona. La persona, según determinadas tesis doctrinarias, como la que aparentemente defiende Vidal Campos, es el Estado Nacional. No es que el Estado Nacional se compone de un montón de personitas que son los ministerios, las cámaras, el Poder Judicial. No, el Estado es uno solo, es único e indivisible, y
y es el Estado el que tiene personería. Ahora, la realidad es que vos tenés toda una serie de regulaciones legales específicas que determinan cuál es el procedimiento que tenés que seguir cuando demandás al Estado. Entonces, de acuerdo al tipo de proceso o de reclamo, vos siempre el reclamo lo vas a dirigir contra el Estado Nacional. Siempre vos vas a ver que en los juicios contra el Estado la carátula es fulano contra Estado Nacional. Pero vas a ver también que en el caso de las acciones de amparo, por ejemplo, las acciones de amparo se suelen dirigir contra, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional, así de manera genérica. En cambio, otro tipo de procesos, por ejemplo, las demandas contra el Estado, por ejemplo, una demanda de empleo público contra el Estado, esa demanda se dirige contra Estado Nacional guión el organismo específico en el cual trabajaba ese empleado público, por ejemplo, Ministerio de Economía. Y esto va dependiendo según el tipo de juicio particular, ¿sí? Entonces, por supuesto, lo que va a pasar en los hechos es que el abogado del Estado que va a llevar el juicio normalmente va a ser un abogado que trabaja en el organismo específico relacionado con la temática de ese juicio. Pero la personalidad jurídica es una sola, y cuando el Estado pierde juicios, el Estado y si son juicios patrimoniales, juicios que el Estado tiene que, la condena por plata, la plata sale del presupuesto del Estado Nacional. Eso se previsiona en la ley de presupuesto. Eso es lo que se quiere decir habitualmente cuando se dice que lo que es la persona jurídica es el Estado Nacional. Si, por ejemplo, un ministro es enjuiciado por mala función, sí. Entonces la demanda es contra el Estado y se especifica que corresponde. Pero ahí son dos cosas distintas. A ver. Si el ministro, supongamos que el ministro comete un delito en el ejercicio de la función, y por cometer ese delito eso le genera un daño a un tercero, entonces ahí hay una responsabilidad propia del ministro como persona particular. Es él el delito. Y entonces el tercero que sufrió el daño puede hacer una demanda de daños y perjuicios al ministro. Ahora, muchas veces ocurre que en forma concurrente con esa responsabilidad personal del funcionario público surge también una responsabilidad del Estado, ¿sí? Porque fue el Estado el que designó al ministro que actuó de manera incorrecta, o bien porque la actuación defectuosa del ministro implicó que el Estado no proveyó un servicio que el Estado debería proveer adecuadamente, y entonces surge una responsabilidad refleja del Estado por esa mala actuación. Acá depende del tipo de responsabilidad de que se trate. Pero en ese caso, vos podés demandar al ministro, pero lo estás demandando a título personal, lo estás demandando a él, como persona jurídica, como persona humana. Se puede demandar a él individualmente. No es que se puede. En ciertos casos podrías llegar a demandar al ministro. Bueno, bárbaro. Bárbaro, profesor. Eso quería saber. Listo, gracias. De nada. Les doy un ejemplo que por ahí les suena. Hace unos años, ¿se acuerdan que había habido en la estación, no me acuerdo si en la estación Castelar o Morón, una de las estaciones del ferrocarril Sarmiento, había habido un ataque, los pasajeros, el tren no salía de la estación, entonces los pasajeros rompieron la estación. Y en ese momento el ministro del Interior en ese momento dijo que los responsables pertenecían al Partido Obrero. Y entonces después el Partido Obrero le hizo un juicio a Aníbal Fernández, porque nunca se pudo demostrar la responsabilidad del Partido Obrero en los incidentes, y le hizo un juicio a Aníbal Fernández a título personal por haber dicho él esas expresiones, y al Estado Nacional, porque Aníbal Fernández las dijo como ministro del Interior y como responsable de la seguridad del Estado. Y la demanda prosperó contra los dos, se condenó al Estado Nacional y a Aníbal Fernández. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Exactamente. Ese es un ejemplo. En otros casos podría ser que la responsabilidad sea solo de la persona ministra. Habría que ver el caso. ¿Sí? Estas son cosas así en abstracto, es muy difícil de explicarlas porque exactamente, depende de un montón de cuestiones. ¿Sí? Pero en principio muchas veces pasa que el hecho del ministro como persona trae aparejada también una responsabilidad del Estado. Y entonces cuando pasa eso se puede demandar a los dos. ¿Ah? Si el ministro actúa de manera perfectamente legítima,
en el ejercicio de sus funciones sin violar ninguna ley, entonces ahí sí la responsabilidad es toda del Estado. Uno demanda, que es típicamente lo que pasa, por ejemplo, cuando un ministerio dicta una resolución, esa resolución afecta a algún derecho de una persona, bueno, la cosa de la persona es demandar no al ministro, sino al ministerio, porque eso fue una actuación legítima de un funcionario público. Cuando la actuación es ilegítima o puede haber un ilícito o algún delito o algo por el estilo, ahí sí puede aparecer la responsabilidad diferenciada del Estado de la persona que ocupa el cargo ministerial o de funcionario. Esto lo van a ver con mucho más detalle en administrativo, pero son típicos problemas de derecho administrativo. Y en el caso de el accidente que murieron tantas personas en la estación de, no me acuerdo, en la estación terminal, que fue un 11. accidente. ¿Cuál? 11. En 11, sí, exacto. ¿Ahí cómo fue caratulado ese siniestro? No, bueno, ahí, digamos, ahí hay dos cosas, ¿no? Y ahí por un lado hubo una causa penal, en la causa penal hubo condenas contra el secretario de Transporte, y no me acuerdo si a debido también lo habían condenado o no por esa causa, pero digamos, hasta el secretario de Transporte la responsabilidad llegó seguro. Y después, eso es la responsabilidad penal. Y también habían condenado al maquinista, al tipo que iba a manejar el tren. Y después, en términos de responsabilidad civil, ahí vos tenías un manojo de responsabilidades. Vos tenías digamos, si el maquinista actuó mal, tenías responsabilidad del maquinista. Después también tenés responsabilidad de la empresa concesionaria del ferrocarril, que en ese momento creo que se llamaba TVA, Trenes de Buenos Aires. Por ser la que administra la empresa y por ser la empleadora del maquinista que fue responsable del accidente. Y después tenés una responsabilidad del Estado Nacional que podía surgir por diferentes razones. La principal era que el Estado Nacional no controlaba adecuadamente el funcionamiento del ferrocarril. Entonces el tren se circulaba sin frenos o con frenos deficientes y por la falta de control el accidente termina siendo más grave de lo que hubiera sido si hubiera habido frenos. Entonces había también una responsabilidad del Estado. No sé si civilmente también había responsabilidades o no de los funcionarios públicos, pero por lo pronto del Estado, de la concesionaria y eventualmente del maquinista, si la responsabilidad fue del maquinista, que creo que sí, creo que había sido el caso, entonces tenías esos tres demandados en un juicio civil. Bueno, gracias, profesor. No, de nada. Bien, decíamos entonces derechos de incidencia colectiva. No recuerdo si en alguna clase previa habíamos hablado de la acción de amparo en su momento. ¿Tuvimos una clase sobre acción de amparo? No. Creo que no. No, no importa, no importa. No, Sí, profesor. un poco más fácil, pero no hay problema. Bueno, la Constitución es un, digamos, como ustedes saben, es un texto que viene del siglo XIX, principalmente, y la concepción clásica de los derechos constitucionales, que fue la que adoptó la Constitución en 1853-1860, es una concepción individualista de los derechos. Esto quiere decir, los derechos se titularizan en individuos. Es un individuo el que es titular de ciertos derechos y ejerce los derechos que le reconoce la Constitución. Bajo esa misma concepción, los derechos constitucionales también están protegidos judicialmente. Es decir, tener un derecho significa que yo tengo una acción judicial para, en el caso de que mi derecho sea afectado, sea infringido, sea violado, yo puedo ir a la justicia para que la justicia repare esa afectación, esa violación, esa infracción. Y esto hacía que en la concepción tradicional de los derechos se refirieran a bienes que típicamente son bienes que se pueden dividir, bienes que se pueden asignar a individuos. Piensen, por ejemplo, en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad precisamente se caracteriza porque uno puede, a un bien determinado, dárselo en propiedad a diferentes personas y cada persona es el dueño de ese bien de manera exclusiva. Otros derechos que no son propiedad, pasa algo parecido. La libertad de expresión es un derecho que tiene cada individuo que puede él por sí solo expresar sus opiniones, escribir un libro, publicar en el diario, tuitear o lo que fuera. Y por contraste,
por contraste, los bienes que no se pueden dividir, los bienes que no se pueden asignar a individuos, no podían ser objeto de derechos constitucionales. Entonces piensen en algo que hoy es un derecho, es uno de los derechos de incidencia colectiva, pero que tradicionalmente no lo era porque no se puede asignar de manera individual. Por ejemplo, la noción del derecho al ambiente sano. Bajo una concepción individual de los derechos, el ambiente no puede ser un derecho constitucional, porque el ambiente implica un estado de cosas que no es divisible entre individuos, no se puede asignar de manera individual. Entonces, ese tipo de bienes que no pueden dividirse, que no se pueden asignar a individuos, eran bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, pero el que tenía el monopolio para establecer esa protección era el Estado, principalmente la administración pública. Entonces únicamente la administración pública era la que podía velar, por ejemplo, por que el ambiente sea un ambiente sano. Los ciudadanos no podíamos demandar a la administración pública ante la justicia si había algún tipo de problema ambiental, porque no teníamos un derecho individual propio afectado. En la reforma de 1994, esto empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque la reforma de 1994 introdujo una serie de artículos que son en lo que nos interesa ahora, los artículos 41, 42 y 43, que se refieren, en el caso del artículo 41, al medio ambiente, al ambiente sano. En el caso del artículo 42, se refiere a los derechos de usuarios y consumidores. Y el artículo 43 establece una serie de garantías judiciales, entre las cuales están la acción de amparo, en los dos primeros párrafos del artículo 43, y también están el habeas corpus y el habeas data. A los efectos de la clase de hoy, me interesa particularmente el segundo párrafo del artículo 43. Ese segundo párrafo establece que para la protección del medio ambiente, para la protección de usuarios y consumidores, para la defensa de la competencia, para evitar la discriminación, y para proteger a los derechos de incidencia colectiva en general, proteger a los derechos de incidencia colectiva en general, para esos objetivos que acabamos de enumerar, es posible utilizar la acción de amparo, es posible presentar una acción judicial de amparo, y quienes pueden presentar esa acción de amparo son tres clases de legitimados especiales. Tres clases de sujetos legitimados especiales. Que son el afectado,
el defensor del pueblo, de la nación, y las asociaciones que tengan como objeto promover o proteger esos fines. El afectado, el defensor del pueblo, de la nación, y las asociaciones que tengan como objeto promover o proteger esos fines. Entonces, la novedad que introduce la reforma de 1900. Profe, ¿le puedo Sí, hacer una pregunta? sí, claro. En este caso, cuando dicen estos fines, pueden ser, por ejemplo, las asociaciones que hay CPIs que están avalados por desarrollo social, ¿entrarían estos, por ejemplo? ¿Tipo de asociaciones, perdón? Son asociaciones que están avaladas por desarrollo social. Pero para hacer ¿Entrarían qué? acá? Pero, Son CPI de primera infancia, colegios de primera infancia. podría llegar a ser. El punto es que sean asociaciones que tengan algún tipo de vínculo con los derechos de incidencia colectiva, principalmente con los que enumera la Constitución, que son los que vimos recién. Protección de usuarios y consumidores, medio ambiente, lucha contra la discriminación, protección de los mercados, de la competencia de los mercados. Y claro, el punto está que el artículo 43 establece la categoría residual de derechos de incidencia colectiva, con lo cual puede haber otros derechos de incidencia colectiva que no sean los expresamente enumerados, pero nunca sabemos bien cuáles pueden ser. Esto va a ir dependiendo de la interpretación judicial. La cuestión ahí... Profesor, Sí, perdón, una pregunta. una cosita que es importante. Las asociaciones no basta únicamente con que estén, con que su objeto esté vinculado con la promoción o protección de estos fines, sino que además el mismo estatuto de la asociación tiene que establecer que pueden presentar acciones judiciales para proteger esos fines. Es decir, tiene que haber una autorización estatutaria para poder hacerlo. ¿Qué ibas a preguntar? No, iba a preguntar si el fallo del portal de Belén Sí. por el anticonceptivo inmediato era un ejemplo de eso. Sí, ahí el tema con Portal de Belén es que, bueno, Portal de Belén es una época medio de transición. Entonces, el análisis que se hace en el fallo es todavía un poco embrionario, bueno, para la redundancia, es un poco embrionario. Portal de Belén, para los que no lo saben, es una asociación civil que tiene como objeto la defensa de la vida desde la concepción. Entonces, en general, el Portal de Belén suele iniciar acciones judiciales para oponerse a lo que tenga que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. El caso que se suele citar es un caso en el cual Portal de Belén inicia una acción de amparo en contra de una resolución del Ministerio de Salud que había autorizado la comercialización de la píldora del día después. Entonces lo que sostenía Portal de Belén es que la píldora del día después era abortiva y por lo tanto violaba el derecho a la vida. Y los jueces que entendieron la causa le reconocieron legitimación a Portal de Belén. Y efectivamente, sí, Portal de Belén tenía legitimación, yo creo que no la tenía, pero sí la tenía, era un tipo de protección de derechos de incidencia colectiva. Estaba tratando de representar una clase de personas que serían la clase de personas por pasar. Este sería un poco la lógica. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Sí? El caso, en realidad, donde la Corte definitivamente establece las categorías para entender a los derechos de incidencia colectiva, es un caso que se llama Alavi, con H y B larga. Alavi. H-A-L-A, B larga y latina. En ese caso, la Corte lo que sostuvo fue que la acción de amparo del artículo 43 de la Constitución admitía tres supuestos. El primer supuesto, que está contemplado en el primer párrafo del artículo 43, es el amparo clásico que se utiliza para defender derechos individuales. ¿Sí? Entonces, en ese caso, quien ejerce la acción judicial, es decir, quien va a tribunales, es también el titular del derecho que está siendo afectado. Hay identidad entre quien ejerce la acción judicial y quien es el titular del derecho afectado.
En cambio, con las dos clases de acción de amparo que según la Corte están protegidas en el segundo párrafo del artículo 43, ocurre que no se da necesariamente esa identidad. Es decir, quien ejerce la acción judicial y se presenta a tribunales no es necesariamente el titular del derecho que está siendo afectado. Y entonces la Corte distingue dos categorías de derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva pueden ser de dos formas. Acá tengan paciencia porque son nombres largos y complicados. Dos categorías de derechos de incidencia colectiva. La primera categoría, dice la Corte, son los derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos. Derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos. La característica de los bienes colectivos es que son indivisibles. No se pueden asignar individualmente. Y el ejemplo clásico es el derecho al ambiente sano. Entonces piensen, por ejemplo, en una causa muy conocida que se llama la causa Mendoza. Mendoza-Beatriz. La causa Mendoza-Beatriz se la conoce más como la causa Riachuelo. En realidad eran muchas personas, Mendoza fue la que aparece en primera en la demanda. Estas personas pedían dos cosas, este grupo de personas. Por un lado, ellas eran personas que vivían cerca del riachuelo y tenían enfermedades, se habían contagiado de enfermedades por la contaminación del riachuelo. Entonces, estas personas, por un lado, pedían que se les indemnizara a título individual. Es decir, si eran muchas personas, cada una de esas personas estaba ejerciendo un derecho individual, un derecho propio, referido a su propia salud, y por lo tanto ahí había derechos individuales. Pero esas personas no solamente pedían que a cada una de ellas les pagaran una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la contaminación, sino que además pidieron que se hiciera otra cosa, que es la recomposición del daño ambiental. La recomposición del daño ambiental. Recomposición del daño ambiental, en el caso del riachuelo, lo que quiere decir es sanear el riachuelo. Eliminar la contaminación del riachuelo, que es lo que había generado sus enfermedades. Fíjense que este segundo punto, la recomposición del daño ambiental, implica poner en ejecución el derecho al ambiente sano, que es un derecho indivisible. Todos nos beneficiamos de que el riachuelo esté saneado, esté limpio, no esté contaminado. Entonces, el tipo de derecho que ellos invocaban, por supuesto que los afectaba a ellos, entonces en ese caso ellos eran los afectados de los que habla el segundo párrafo del artículo 43, pero no están litigando solo por ellos, están litigando por toda la clase de personas que se beneficia con un ambiente sano y que se van a beneficiar con un riachuelo que esté menos contaminado o que no esté contaminado. ¿Sí? Entonces, los derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos son derechos que se refieren a bienes que no son divisibles y, por lo tanto, casi siempre el que litiga no es el titular del derecho, precisamente porque, por definición, como los derechos tradicionalmente se dividen, esos bienes, como no se pueden dividir, no dan lugar a derechos clásicos. Son derechos un poco raros, porque todos somos titulares de ese derecho, pero al mismo tiempo ninguno es el dueño de ese derecho. ¿Sí?
Entonces, precisamente, para permitir que los ciudadanos podamos ir a la justicia para reclamar cuando la administración pública no está cuidando ese derecho, no está cuidando ese bien, entonces se decidió ponerle como título derechos y darnos la posibilidad de accionar judicialmente. No, pregunta por las dudas. Si te digo que vamos al segundo, pero para hacer la pregunta antes mejor. Sí. Sí. No, está bien, ahí, no sé si los que están online escucharon la pregunta es, bueno, yo puse a la libertad de expresión hace un ratito como ejemplo de libertad o de derecho individual, pero efectivamente existe una concepción alternativa sobre la libertad de expresión según la cual la libertad de expresión tiene una dimensión social. Y entonces, cuando las personas ejercemos el derecho a la libertad de expresión, en cierto sentido estamos colaborando con que otras personas puedan, por ejemplo, ejercer su derecho de información. Y entonces se genera un bien colectivo. En realidad, acá hay dos respuestas, bueno, hay muchas respuestas, porque justo la libertad de expresión es un derecho muy interesante y que tiene mucha teoría por detrás. Pero uno puede ver esto desde el punto de vista liberal, clásico, y uno puede decir, bueno, en realidad la libertad de expresión es un derecho individual, pero que provoca lo que se conoce como una externalidad positiva. Otras personas que están alrededor del que ejerce su derecho de libertad de expresión se benefician con ese ejercicio de la libertad de expresión. Y entonces tiene efectos, tiene consecuencias positivas más allá de el mero hecho del ejercicio del derecho en sí. Pero existe, por supuesto, una concepción distinta a la liberal, o por lo menos a la liberal más clásica, que es una concepción colectivista de la libertad de expresión. Eso tiene, que en realidad lo que importa es que no es, esto no es sencillamente una especie de efecto colateral positivo, sino que en realidad eso es lo que justifica la libertad de expresión, que se produzca ese resultado positivo, y que en realidad el ejercicio individual es sencillamente la herramienta para producir esa consecuencia positiva. Exactamente. Y entonces, cada concepción, según la concepción que uno elija, cambia la manera de entender dónde y cómo el Estado puede regular el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando uno pone más atención en lo colectivo, es mucho más, no sé si fácil, pero tiene mucho más sentido establecer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión que si uno se para de una perspectiva más individualista, serían inaceptables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la regulación, casos de prohibición de censura previa. Cuando uno lo mira desde el punto de vista individual, la censura previa está prohibida casi siempre, ¿no? Porque básicamente la gracia es poder expresarse, si me censuran no me puedo expresar. Pero si lo que importa es el resultado colectivo de ejercicio de la libertad de expresión, uno puede, por ejemplo, sostener que habría que censurar las fake news, por dar un ejemplo, que se suele dar, ¿no? Entonces digo, ese debate se puede plantear en términos también de derecho de ciencia colectiva. No habría problema. Uno podría, frente a cierto tipo de casos, promover una acción colectiva contra el Estado para que el Estado prohíba las fake news. Esto lo digo, por ejemplo, yo estoy absolutamente en contra de eso, pero es una manera de pensarlo y que aparece en la discusión. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Estamos entonces con la primera categoría de los derechos de incidencia colectiva. La otra categoría de derechos de incidencia colectiva, que menciona la Corte en el caso Alavi, esta es la que tiene el nombre largo y complejo. Se llama derechos de incidencia colectiva. Acá vamos bien. Referidos a intereses individuales
homogéneos. Derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. Toda esta expresión tan larga, la Corte con esa expresión quiere referirse a este tipo de problemas. Imagínense que algo que de hecho pasa muy seguido, nos pasa a los que tenemos medicina preparada, nos pasa todos los meses. Imagínense que ustedes son clientes, por ejemplo, de un banco. Y el banco, en cierto momento, de manera unilateral, o sea, el banco solito, decide que les va a aumentar el costo administrativo del mantenimiento de su caja de ahorro mensual. Entonces, valía 5 pesos por mes, va a salir 10 pesos por mes. Bueno, muy bien. Obviamente la decisión nunca es con respecto a un cliente. El banco lo que hace es, le aumenta el costo administrativo del mantenimiento de la caja de ahorro a toda su cartera de clientes que tienen caja de ahorro, que son miles de personas. ¿Sí? Entonces el banco de repente saca el doble de pesos por mes a cada uno de sus clientes. De 5 a 10 pesos. Entonces, fíjense que tienen un único hecho, la decisión unilateral del banco de cobrar ese costo administrativo adicional que antes no cobraba. Ese único hecho genera una afectación a una multiplicidad de derechos individuales. Esa única decisión del banco afecta a una multiplicidad de contratitos que el banco tiene con cada uno de sus clientes que tienen una caja de ahorro. Entonces, la idea de intereses individuales homogéneos alude a eso. La palabra homogéneo se refiere a que hay una única causa que es la que genera esa afectación o violación de derechos individuales. Como se habrán dado cuenta, esto es algo muy típico del derecho de consumidores y usuarios. Es típicamente donde se produce ese problema, pero no es el único. Volvamos un segundito a la causa Mendoza, la que mencionábamos antes. La contaminación del riachuelo es un hecho único que genera problemas de la salud a toda la gente que vive en la cuenca de la Matanza Riachuelo. La acción, el juicio específico de la causa Mendoza se planteó como un tema colectivo en la parte de la recomposición del daño ambiental, pero no con respecto al daño a la salud de las personas. ¿Sí? Ahí el daño a la salud se planteó únicamente de las personas que firmaron la demanda, que eran muchas, pero no hubo una acción colectiva en representación de todas las personas que pudieran sufrir daño a la salud. Pero se podría haber hecho eso también. Si alguien podría haber demandado a las mismas personas que fueron demandadas en la causa Mendoza, pidiendo la reparación de los daños de todas las personas afectadas en su salud por la contaminación del riachuelo. ¿Sí? Insisto, esto no fue lo que se hizo, pero podría haber pasado. Y eso hubiese sido un caso de derecho de incidencia colectiva referido a intereses individuales homogéneos. ¿Ya? Entonces, la Corte, en lo que se refiere a esta segunda categoría, tiene que empezar a hacer toda una serie de aclaraciones. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que en esta segunda categoría la afectación es a derechos individuales. ¿Y se acuerdan lo que habíamos dicho? Cuando hay un derecho individual, es el titular del derecho el que tiene la acción judicial. Pero en esta categoría de derecho de incidencia colectiva, alguien que no es el titular individual de la acción, y que tampoco es el titular individual del derecho, va a la justicia diciendo que va a representar a todos los individuos afectados. ¿Sí? Vamos con el ejemplo del banco, que es un poquito más fácil. Por ejemplo, puede venir una asociación de defensa de los derechos del consumidor y la asociación puede demandar al banco para que el banco deje de cobrar esa suma adicional a toda la cartera de clientes de banco que tienen la caja de ahorro. ¿Sí?
Pero entonces, insisto, el problema que se genera ahí es que alguien que no es el titular del derecho está yendo a la justicia en representación de los que son titulares del derecho y en principio no les preguntó si ellos quieren ser representados o no. Esto, vamos a ver ahora qué aclaraciones de la Corte, pero esto en principio es un problema. Exacto. Exactamente. Lo problemático sería que la asociación, por ejemplo, tenga malos abogados. La asociación pierde. Y entonces vos te quedaste sin la posibilidad, por ejemplo, de ir a reclamar porque la asociación te representó y perdiste. ¿Sí? Pero digo, en el caso de que la asociación haya ganado, también hay un problema, porque la asociación está disponiendo de tu propiedad sin haberte consultado. Vos por ahí querías regalar la plata al banco. Amás a tu banco, nunca pasa, ¿no? Pero digamos, amás a tu banco y le querés regalar plata. Pero sí, digamos. Entonces, digo, si bien en el caso en el que juega a favor es un poco más raro, pero el punto sobre todo es qué pasa si pierde. Ahí es donde está el problema. De hecho, pasó. Bueno, después les cuento qué pasó. Pero digamos, entonces vamos con cómo la Corte va perfilando esto. El primer punto importante es que la acción colectiva, en el caso de los intereses individuales homogéneos, está orientada específicamente a la causa común y no a la individualización de los daños respecto de cada persona. Esto ya es importante, porque normalmente lo que va a pasar es que la acción colectiva, por ejemplo, va a estar centrada en deje de cobrarle a cada ahorrista el costo adicional. Pero se vuelve más difícil que la asociación pueda pedir el pago de la indemnización. Porque ahí, digamos, mi ejemplo es un ejemplo muy fácil, donde a todos les cobran lo mismo. Pero puede ser que haya categorías diferentes de clientes, puede ser que los costos que se pagan son distintos. Entonces esto puede ser que el daño que efectivamente cada uno sufre varíe. ¿Sí? Entonces ahí ya hay un primer límite. Después hay un segundo punto que la Corte introduce, que es muy importante, que es que hay que poner en conocimiento de las personas afectadas que se inicia la acción. Precisamente para que las personas afectadas, si eventualmente no quieren ser representados por la asociación, lo puedan decir. Por eso muchas veces a ustedes les va a pasar que de repente van a recibir o en la factura de un servicio público domiciliario o en mail si están suscritos por sus correos electrónicos a diferentes empresas o los bancos, les va a llegar una notificación de tal asociación promovió una acción contra este banco, contra esta empresa, por lo que fuera, porque esa es la manera en la cual ustedes saben que hay una asociación que los está representando. Y si eventualmente no quieren ser representados, pueden ir decir no, que yo no quiero. ¿Está? Y el tercer requisito, que es fundamental, es que la acción colectiva se puede ejercer únicamente si el costo de hacer el reclamo individual, es superior al beneficio esperado en caso de tener un resultado favorable. Ahora explico qué quiere decir esto. Si el costo del reclamo individual es superior al beneficio esperado en caso de obtener un resultado favorable. Volvamos al ejemplo del banco. Supongamos que el banco nos cobra 5 pesos de más por mes. Esto quiere decir que al término de un año nos cobró 60 pesos de más. ¿Sí? Solamente con tomar el subte, perder una mañana de trabajo en el banco peleándome, o el costo de mandar una carta de documento, ya todo eso me sale más caro que la plata que me tiene que devolver el banco.
Y entonces, normalmente lo que ocurre con este tipo de problemas son casos que no llegan a la justicia por vía individual, precisamente porque a la persona le sale más caro reclamar que no reclamar. Y entonces ahí es donde tiene sentido que sea uno el que represente a toda la clase de personas, porque esa es una manera de bajar el costo del reclamo en comparación con el beneficio que se espera obtener. En aquellos casos donde no se da esta ecuación, donde el beneficio esperado del reclamo individual supera el costo de hacer el reclamo, entonces ahí en principio es el individuo el que decide si quiere hacer el juicio o no hacerlo. Y tiene sentido porque si no gana, entonces, digamos, el costo no va a ser un obstáculo para hacer el reclamo. Por eso, esto es, por ahí sí es un poquito técnico lo que les voy a explicar ahora, pero a veces pasaba. Ustedes van a ver que cuando estudien Derecho de Seguros, cuando vean Derecho Comercial, van a ver que las pólizas de seguro de responsabilidad civil muchas veces tienen determinado tipo de causales de exclusión de cobertura. O a veces las pólizas definen determinado tipo de daños de una manera muy particular. Entonces, por ejemplo, el concepto de destrucción total del vehículo está definido como un porcentaje, que no me acuerdo, creo que era el 70% del vehículo tiene que estar destruido para que califique como destrucción total. Entonces, claro, de repente un vehículo está rotísimo, ya no se puede usar más como vehículo, pero no está destruido en un 70%. Entonces la aseguradora no te cubre como si fuera destrucción total. Te va a pagar una indemnización, pero no una que a vos te permita comprarte un auto nuevo, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? En cierto momento hubo asociaciones de defensa del consumidor que demandaban, hacían demandas colectivas en contra de las aseguradoras, pidiendo la nulidad de la cláusula de destrucción total. ¿Sí? Sosteniendo que hay que definirla de otra manera. Y ahí en general, lo que muchos jueces sostenían es, no, bueno, cuando vos tenés un caso de destrucción total, la gente litiga, el individuo litiga, porque obviamente el monto por el que está reclamando amerita que ir a hacer el juicio y que te den la plata para que vos te puedas comprar un auto nuevo. ¿Se entiende? Entonces ahí no se da este requisito que la Corte pone. ¿Ah? Bien, ahora, si bien en el caso Alavi la Corte puso este requisito, en el mismo caso la Corte también dijo, estableció una excepción. Y es una excepción muy laxa, muy flexible. La excepción que estableció la Corte es que tiene que darse esta ecuación entre el costo y el beneficio esperado, pero puede no cumplirse con ese requisito si el tipo de derecho por el cual se reclama el caso sea un derecho que requiera una urgente atención estatal, que típicamente son derechos asociados a grupos vulnerables o grupos tradicionalmente discriminados. Lo que pasa es que la Corte no fue tan precisa. La Corte utilizó esta idea más laxa de la urgente atención estatal. Pero se entiende mejor, esa es la excepción a la regla de costo-beneficio. ¿Sí? La urgente atención del Estado estatal. Yo creo que la mejor manera de entender eso es cuando nos referimos a grupos tradicionalmente discriminados o vulnerables. ¿Por qué? Porque esos grupos normalmente no suelen acceder a la justicia, o porque no saben las herramientas con las que pueden contar, o porque no tienen suficiente asesoramiento legal, o porque ni siquiera por ahí saben que existe un poder judicial al cual pueden acceder, o lo que sea. Entonces, en el caso de derechos relacionados con esos grupos, tiene sentido poder permitir acciones colectivas, aun cuando quizás cada uno de los individuos del grupo podría demandar por cuenta propia en términos de análisis de costo-beneficio. Bueno, Kirchberg-Castro tiene algo de eso. Lo que pasa es que Kirchberg era un caso individual, digamos. Kirchberg-Castro, para los que no saben, lo van a ver probablemente el viernes. Era un caso de una madre que tenía 8 o 9 hijos, no me acuerdo, uno de ellos. Había un chico que era discapacitado, pero tenía muchos hijos, tenía 8, me acuerdo de eso, que además uno de los niños era discapacitado, y era una persona que estaba en situación de calle. Había accedido a un programa del gobierno de la ciudad, que el gobierno de la ciudad subsidiaba un hotel, y
El problema era que ese programa era un programa que se daba subsidio por 6 meses, renovable por otros 6 meses, pero no más de un año. Y entonces llega el año y el gobierno de la ciudad no le renueva el subsidio para pagarle el hotel. Y entonces, bueno, Kirchner Castro inicia una acción de amparo. Y entonces el caso fue interesante, anticipo un poco cosas que van a discutir el viernes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean derechos económicos, sociales y culturales, van a ver que varios instrumentos internacionales, pero principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice que los estados tienen que garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en la medida de los recursos disponibles. Es decir, el Estado no puede convertir en oro lo que toca, tiene que garantizar esa clase de derechos en la medida que tenga recursos para hacerlo. Entonces, el gobierno de la ciudad lo que sostiene en su defensa es, bueno, miren, yo no puedo garantizar el derecho a la vivienda más allá de un año por persona porque es la única manera en la que yo puedo tratar de hacerle llegar mi ayuda a la mayor cantidad de personas posible. No tengo más recursos disponibles. Y entonces el caso fue interesante porque los tribunales que intervinieron en el caso le pidieron al gobierno de la ciudad que mostrara la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de vivienda y las partidas estaban subejecutadas. Entonces, quiere decir, el gobierno de la ciudad asignaba por presupuesto, supongamos, 1.000 pesos y al final gastaba únicamente 700. Entonces, con eso estaba demostrado que no habían garantizado hasta el máximo de los recursos disponibles. Tenían más recursos disponibles y no los estaban gastando, los tenían que gastar. ¿Sí? Entonces, ese fue un caso muy interesante de cómo se litiga en términos de derechos económicos, sociales y culturales, pero la acción en sí misma era una acción individual, una acción de X para acá. ¿Sí? La pregunta me viene bien, porque esto era lo que yo había pensado como excusa de por qué explicarles primero derecho de incidencia colectiva, porque muchos de los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión colectiva que hace que a veces sea difícil de separar lo individual de lo colectivo. Porque evidentemente la acción de Kirchner Castro era una acción individual, pero pone en evidencia que esa ejecución presupuestaria es un hecho único generador que afecta a una pluralidad de intereses individuales. Exacto. Si de antemano hubieran sabido que las partidas, bueno, quizás lo sabía, digamos, que las partidas estaban subejecutadas, entonces tranquilamente se hubiera podido iniciar una acción colectiva contra el gobierno de la ciudad marcando eso. Porque, insisto, la subejecución era el hecho único generador de una afectación de una pluralidad de intereses individuales. Pero, digamos, tu pregunta original era si Kirchner Castro entraría como este grupo vulnerable, claramente. Personas con discapacidad, menores de edad, personas en situación de calle, todos esos son grupos tradicionalmente considerados vulnerables y en principio podrían invocar esa causal para hacer litigios colectivos. Perfectamente. Les puedo dar otro ejemplo, digamos, es un caso que no llegó a la corte, pero roza con esto. Hace varios años, un grupo de ONGs de acá de la Ciudad de Buenos Aires demandaron a la Ciudad de Buenos Aires para que garanticen el acceso al agua potable al menos en el barrio 31, Retiro. Y entonces esa demanda prosperó y el gobierno de la ciudad manda camiones con agua potable para garantizar el acceso al agua potable en el barrio 31. Y eso es una demanda colectiva. Ahí la omisión del gobierno de la ciudad de proveer agua potable a los habitantes de una parte de uno de sus barrios afecta a la pluralidad de intereses individuales. Hay un hecho único generador, que es la falta de políticas en esa materia, eso genera esa afectación, y entonces las ONGs se presentaron representando a toda la clase de personas afectadas, todas las personas del barrio 31 que tienen acceso a agua potable, demandaron y ganaron. ¿Sí? Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá sobre derecho de incidencia colectiva? El de agua no me acuerdo. Creo que se llamaba ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo. Pero si vos ponés si buscás en Google caso agua potable, barrio 31, lo vas a encontrar. ¿Sí? Pero estoy casi seguro que ASIG
Lo que pasa es que ASIG, como es una ONG que se dedica a eso, ASIG tiene muchos juicios contra el gobierno. O sea, pero bueno, poné ASIG como potable, lo vas a encontrar. Porque fue un fallo muy, muy comentado. Bien. ¿Qué pasa con el defensor del pueblo? ¿Se acuerdan que yo les mencioné antes que había, digamos, 3 clases de personas que podían iniciar acciones de amparo por derecho de incidencia colectiva? Son el afectado, es decir, una persona que pertenece a la clase de personas afectadas, o una asociación, o el defensor del pueblo. Bueno, la Corte Suprema la verdad es que le fue un poco recortando las alas al defensor del pueblo, su jurisprudencia, y entonces, salvo los supuestos que están muy estrictamente referidos a los derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos, en general la Corte tiende a no darle legitimación al defensor del pueblo, es decir, no deja que el defensor del pueblo presente acciones colectivas. Y después, el último punto importante es que si bien el artículo 43 se refiere específicamente a la acción de amparo para proteger derechos de incidencia colectiva, la Corte lo que sostuvo es que los derechos de incidencia colectiva son derechos reconocidos en la Constitución y se puede utilizar cualquier vía procesal, cualquier tipo de acción para protegerlos judicialmente. Es decir, no hay por qué, no tiene por qué quedar agotado necesariamente en la acción de amparo. Entonces, les menciono un ejemplo más, que es el caso Verbitsky. Verbitsky se escribe primero con B corta, después con B larga y con Y al final. Verbitsky. Primero con B corta, después con B larga y con Y al final. Horacio Verbitsky, digamos, el periodista del cohete a la luna, está muy vinculado a una ONG que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Y él durante muchos años fue el director ejecutivo del CELS. Entonces, en ese carácter de director ejecutivo del CELS, promovió una acción judicial hace casi 20 años, que estaba referida a las condiciones en las cuales estaban detenidas las personas en la provincia de Buenos Aires. La lista de problemas era larguísima, yo les voy a mencionar 2 o 3 nada más, que son los que me acuerdo ahora, pero había bastantes problemas más, ¿no? Uno de los principales problemas que había era el hecho de que había personas menores de edad que estaban detenidas junto con personas mayores de edad. Otro de los problemas era que había personas todavía no condenadas o sin condena firme, detenidas junto con personas condenadas con condena firme. Y en tercer lugar, había también un problema que era que el servicio penitenciario bonaerense estaba tan saturado que se estaban usando las comisarías como lugar de detención de personas que tendrían que haber estado en el servicio penitenciario. Lo cual hacía que las personas que estaban en las comisarías por detenciones ocasionales estuvieran también en una situación de hacinamiento. Bien, entonces el punto básicamente de la acción judicial que había promovido el CELS, representado por Horacio Verbitsky, era que cesaran las condiciones sumamente precarias
de detención de las personas en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que tenemos a una asociación que está representando, en este caso eran varias clases de personas, ¿no? Porque cada clase tenía un agravio particular, ¿no? Todos tenían un reclamo común que era un problema del hacinamiento. Pero después estaban los problemas de las personas que estaban detenidas en lugares donde no tenían que estar detenidas, personas que estaban detenidas junto con personas con las que no tenían que estar detenidas, y esto hacía que esa gran clase estuviera conformada por diferentes subclases. Pero más allá de eso, el punto es que la vía procesal que se utilizó el CELS, no fue la acción de amparo, sino que el CELS invocó la ley de habeas corpus. La ley de habeas corpus establece un tipo particular de habeas corpus que se llama habeas corpus correctivo. Y el habeas corpus correctivo tiene como objeto que se dejen sin efecto restricciones o cargas injustificadas que recaen, restricciones o cargas injustificadas que recaen sobre una persona privada de su libertad. Restricciones que agraven la situación de una persona que ya está privada de su libertad. Entonces, esto tiene que ver muchas veces con medidas de seguridad que toma el servicio penitenciario, ¿no? Entonces, el servicio penitenciario quiere castigar a un detenido, y entonces no le dejan o no le dan la correspondencia que le dan a sus familiares o conocidos. Bueno, eso no se puede hacer, porque la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y el acceso a la posibilidad de comunicarse es un derecho constitucional. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones, la persona detenida, por supuesto a través de un abogado, inicia un habeas corpus correctivo por el cual se le ordena al servicio penitenciario que le permita acceder a la correspondencia que le mandan sus familiares y sus amigos o quien fuera. Entonces lo que se hizo, en este caso de Berbinsky, fue un habeas corpus correctivo, es decir, para eliminar estas condiciones que agravan las condiciones de detención, y colectivo, en representación del colectivo de todas las personas privadas de libertad de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces estos casos, a veces el remedio judicial es relativamente sencillo. En el ejemplo que dimos del banco, bueno, precisamente es que una orden judicial para que el banco no siga cobrando más lo que venía cobrando de más. Pero en este otro tipo de casos que tienen que ver con, por ejemplo, recomposición del daño ambiental, como la causa del riachuelo, o la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el remedio judicial es más complejo. Entonces, normalmente, la manera en la cual la Corte fue, de alguna manera, respondiendo a este tipo de reclamos, fue obligando a los gobiernos a crear organismos especializados para encargarse de esos problemas. En el caso del riachuelo, por ejemplo, surgió un organismo que es la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que es un organismo interjurisdiccional, es un organismo donde interviene el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y los municipios que están en la cuenca del Matanza Riachuelo. En el caso de las cárceles, el gobierno de la provincia de Buenos Aires creó una comisión particular para analizar una reforma del servicio del sistema penitenciario. Y así sucesivamente. Digamos. En las cárceles, sí. Yo asumo que sí, la verdad es que yo no me dedico a esos temas, pero asumo que sí, en la medida en que las personas detenidas sepan que pueden pedir un habeas corpus, que tengan asesoramiento, que todo esto que vimos recién, ¿no? Se tienen que dar toda una serie de cosas para que la gente ejercite sus derechos. No siempre saben que los pueden ejercer. Y a veces por ahí quizás saben, pero tienen miedo de hacerlo, por las represalias que pueden tomar. Sí, yo calculo que en una cárcel debe haber también mucho de eso, digamos,
de miedo a ejercer el derecho. Los abogados quizá no tanto, pero bueno, digamos, es una situación que me resulta muy difícil de imaginar. Sí, los abogados que se dedican al derecho penal son tipos más curtidos. Yo probablemente sí tendría miedo, pero los que se dedican al penal... Sí, sí, es interesante, es apasionante, pero bueno, hay que estar preparado ahí para hay que tener estómago. Sí. Hace unos años, bueno, ustedes saben que existen organismos estatales, a partir un poco de todo este tipo de acciones judiciales, existen organismos estatales especiales para el resguardo de los derechos de las personas privadas de su libertad, ¿no? A nivel nacional existe la Procuración Penitenciaria, que es un organismo que depende del Congreso de la Nación. En el caso de la provincia de Buenos Aires habían creado, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, pero una especie como también de defensor de las personas que tenían, que no es necesariamente un abogado, es un organismo de la administración pública que se encargaba de visitar las cárceles, tomar denuncias, y que era independiente y externo del servicio penitenciario. Yo conocí también hace unos 10 años a la persona que trabajaba en ese cargo en la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que el pobre pibe, cada vez que nos juntábamos a cenar, y llegaba con una cara porque no daba abasto, porque estaba todo el día recorriendo cárceles y es como ir a una morgue, ¿no? O sea, no, no estaba solo, digamos, el gobierno lo bancaba, pero digo, igual, es tremendo, digamos, hay que tener un carácter muy particular para poder bancarse eso como trabajo todos los días, digo, él lo hacía con mucha vocación, digo, él estaba feliz haciéndolo, pero se notaba la carga. Así que bueno. Por algo se empieza. Bueno, ¿dudas o preguntas sobre derecho y justicia colectiva? ¿Estamos? Bueno. El profesor, no, le quería preguntar, no me quedó claro, Sí. la Corte que resolvió en el caso del Riachuelo. Bueno, no, el caso del Riachuelo fue un caso complejo. La Corte todavía hasta el día de hoy, el caso sigue en la Corte. Bueno, en realidad el punto fue este. Lo primero que hizo la Corte, el caso se presentó directamente en la Corte. Y lo primero que hizo la Corte fue separar el juicio en dos partes. Por una parte, estableció los reclamos de cada una de las personas que pedían por la reparación de sus derechos, del daño a la salud básicamente, y esa parte se la delegó a un juez federal de primera instancia. Y la Corte se quedó específicamente con lo que tiene que ver con la recomposición del daño ambiental. Y entonces, cuando después, como consecuencia de la intervención de la Corte, se crea la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca, la Autoridad de Cuenca está obligada a hacerle informes periódicos a la Corte. Entonces, 1 o 2 veces por año, no me acuerdo, va el presidente de ACUMAR y responde, digamos, y la jueza de la Corte siempre le hace sudar la gota gorda, porque claro, el trabajo de saneamiento del riachuelo es complejísimo, y la ACUMAR muchas veces incumple el propio programa que la ACUMAR establece. La ACUMAR dice, vamos a hacer todo esto y nunca llegan. Yo siempre fui muy crítico de la causa Mendoza porque me parecía que nunca se llegaba a ningún lado. Yo, digamos, si bien ahora hace 4 o 5 años que ya no he oído más, pero digamos, yo viví casi toda mi vida en La Boca, por lo cual yo soy de las personas afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y la realidad es que en los últimos 3 o 4 años, no sé bien si por casualidad o efectivamente que ACUMAR está funcionando, pero el río está más limpio. Digamos, les llevó muchos años, menos de 20, porque esto arrancó en el 2006, más o menos. Pero, digamos, ese río, que era una cosa negra, compacta, espantosa, ahora hay plantita, un patito nadando, digamos, qué sé yo, algo mejoró.
me bañaría ahí, no, pero bueno, digo, evidentemente algo se consiguió. Habría que hacer el análisis, que yo creo que la respuesta es positiva, habría que hacer el análisis y todo el costo que llevó a hacer eso, porque para poder hacer eso hubo que relocalizar industrias, hubo que relocalizar un montón de gente, hubo que construir barrios para relocalizar a la gente que vivía cerca del riachuelo. A muchas industrias que siguen operando en la cuenca Matanza-Riachuelo tuvieron que adaptar su mecanismo de producción para que sean menos contaminantes, usar sustancias nuevas también menos contaminantes. Alrededor de todo eso también, como no puede ser de otra forma, también hubo muchísima corrupción. Había corrupción en la construcción de las viviendas, había corrupción, de repente Acumar obligaba a las empresas a usar un tipo de sustancia particular para la limpieza. ¿Y quién era el único tipo que fabricaba ese producto? El sobrino del que estaba en Acumar. Digamos, esas cosas pasaron también. Entonces digo, habría que hacer un análisis más global para poder hacer una evaluación completa de... Pero la realidad es que el río está más limpio. Eso no lo voy a negar. Yo durante toda mi vida siempre me reía, decía, el río, y al final me callaron la boca. Digamos, y lo tengo que reconocer porque si hice la crítica públicamente, también públicamente tengo que decir que me equivoqué. Así que sí. Pero digo, el proceso sigue. Acumar sigue yendo a la corte a rendir cuentas y todavía no está terminado el proceso de saneamiento. Todavía tiene que hacer más cosas. Porque obviamente la parte que conozco yo es la que está acá en Capital. No digo, más adentro, no sé cómo estará la parte de la Matanza, digo, no sé si estarán saneadas, digo, no lo sé. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, gracias. No, nada. Bien. Bueno, entonces les propongo que dejemos acá y bueno, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor, y gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compas. Buenas noches.